Saludos. Gracias por estar con nosotros. Le vamos a hacer entrega hoy de una nueva edición de Cuba, Encuentro con la Memoria, una serie del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. En esta ocasión, con directores de la institución, hombres y mujeres que han enfrentado en diferentes momentos de sus vidas el totalitarismo castrista, que han luchado incansablemente por la democracia y que no cejan en su empeño por ayudar, por colaborar a que a Cuba llegue la soberanía ciudadana, en que el ciudadano sea libre, sin restricciones, salvo aquellas que confieren el derecho de todos. Para esta nueva edición tenemos al poeta Ángel Cuadra, alguien conocido por muchos de ustedes, un hombre de una larga lucha, un hombre dedicado a luchar por la democracia, por la libertad, un hombre, como afirma José Antonio Albertini, que abandonó su obra literaria, su capacidad poética, la puso a un lado, ¿para qué? Para luchar por la libertad de todos los cubanos. Poeta, muchísimas gracias por esta obra de vida tuya, que tanto has dado a favor de Cuba y de nosotros los cubanos. ¿Quién es Ángel Cuadra? Gracias a ti, hermano Pedro, por esta oportunidad y esta cosa que has abierto, ¿verdad?, en la historia de Cuba. ¿Quién es Ángel Cuadra? Vamos a decírselo a nuestros televidentes. Un cubano más, sencillamente, de un barrio ya bastante cercano de La Habana y que fue estudiante de la Universidad de La Habana, o sea, hijo de una familia modesta, o sea, no hacía falta ser millonario para estudiar en la Universidad de La Habana. Estudié Derecho, estudié también Filosofía y Letras y Arte Dramático. Y también me interesó mucho, aparte del arte y aparte de la literatura, me interesó mucho el deporte. Cosa que era... ¿Fuiste deportista? Fui deportista, fui primero de béisbol y después fui corredor de 100 y 200 metros. Gané 2 campeonatos de carrera y todas aquellas cosas. Y participaba de la actividad sana que tenían los estudiantes en Cuba antes de que tuviéramos la desgracia que nos sobrevino después del 59. Cuadra, ¿cuál fue tu actitud ante el golpe de Estado del general Fulgencio Batista y Saldívar el 10 de marzo de 1952? Seamos breves. Uno es hijo de su tiempo y del espacio en que vive. Y yo pertenecía a aquella promoción de estudiantes que estaba imbuido del espíritu, como quiera que sea, el espíritu de lucha y de actitud que tenían los estudiantes frente a la cosa pública. Entonces, claro, me movían aquel anhelo por asentar en Cuba lo que llamaríamos la institucionalidad nacional. O sea, un país de derecho que sencillamente lo que quiere decir es el primado de la ley y que el Estado se autolimita ante la fuerza que tiene la ley y funciona en la guardia, en el cuidado de la individualidad, que es sencillamente la relación del individuo frente al Estado, que es el vínculo del que hay que partir para entender la democracia. Pertenecía a esta promoción, por tanto, cuando se produjo el golpe de Estado, lo que sentía era
que la institucionalidad cubana se había vulnerado y que era un proceso que estaba tomando curso, independientemente de que un gobierno de turno tuviera sus defectos y sus cosas malas. Todos tienen cosas malas y todos tienen cosas buenas. Y por eso fue lo que me movió, que ese era el espíritu que había. ¿Te involucraste en la lucha contra el régimen de Batista? Un tanto. Desde luego, yo era un muchacho de 18 años, ¿comprende? Y sencillamente, inclusive entendí combatirlo escribí un poema a Martín contra Batista, en contra el gobierno de Batista, no contra él, en contra el gobierno. Y inclusive dije un poema a Martí en la escalinata universitaria, en la serie de actos que la Federación Estudiantil Universitaria hizo en conmemoración al centenario de José Martí. Fue una emoción muy, muy grata en aquella universidad, en aquella escalinata. Por ese mismo poema me detuvieron. Poeta, permítame llamarte así, ¿no? Porque el ángel me lo usa un poco raro, así que poeta te queda mucho mejor. Poeta, tenía la universidad esa autonomía, tenían los estudiantes esa capacidad para manifestarse en contra del gobierno a pesar de la represión. Tenía el estudiantado cubano de la época una conciencia cívica, un compromiso de luchar por la libertad de todos. No sé si tenía o podíamos hacer un análisis de la conciencia cívica, pero sí en verdad que los estudiantes tenían cierto sentido, que ya lo hablamos anteriormente, cierto sentido, diríamos, de patriotismo, si se quiere, de sentido cívico, de la vinculación con el no yo, o sea, con el pueblo. Y la universidad tenía, y hay que reconocerlo, tenía autonomía. La universidad tenía su policía, ¿comprende? Y la policía general no interrumpía, salvo un caso que ocurrió en una ocasión, pero realmente, después del 10 de marzo teníamos inmunidad, si se quiere, pues teníamos autonomía en la universidad. O sea, el golpe militar respetó esa autonomía hasta cierto punto. La respetó hasta un día nada más que fue, irrumpieron en la universidad. Pero inclusive la majadería nuestra, hacíamos ciertas cosas y nos refugiábamos en la universidad y la policía no entraba en la universidad. Había de verdad autonomía universitaria, hay que reconocerlo. Eso termina cuando el castrismo llega al poder, de lo que vamos a hablar en breve. Triunfa la revolución. ¿Ocupaste alguna oposición? ¿Hiciste algo en el gobierno o seguiste con tu profesión? Yo seguí con mi profesión, porque en definitiva eran los años iniciales ¿De tu carrera? De mi carrera, ¿comprende? Después del 10 de marzo no tuve ninguna otra actividad que no fuera la actividad propia de un abogado que empieza. Yo trabajaba ocupaba un espacio en el bufete de mi cuñado, que también era abogado, un poquito mayor que yo, y es lo que me ocupaba. No tuve ningún cargo público en aquel gobierno, en el gobierno que se estableció después del 10 de marzo. Pero vámonos a la revolución, al triunfo de la revolución, al liderazgo de Fidel Castro. ¿Ocupaste en el gobierno revolucionario alguna posición? Ocupé un cargo, primero en lo que fue la Comisión Nacional de Vivienda, que estuve nada más que unos meses allí. Y después estuve en el Instituto Cubano de Derechos Musicales. Comprende que era una institución no exactamente gubernamental, sino que sería, diríamos, no sé, intermedia, o sea, autogestada, porque se nutría de lo que se pagaba por derecho de autor en la música que se ejecutaba en Cuba. O sea, en ese organismo, comprende que era autonómico, pero claro, respondía también a los intereses. Como todo en Cuba empezó a depender totalmente del gobierno central y de los caprichos y de las barbaridades que el gobierno hizo. Eso es una cosa que lo lamentamos, que en algunos primeros momentos vio en la revolución una posibilidad de lo que soñábamos o queríamos los estudiantes de la Universidad de La Habana. En el año 59, apuntan muchos historiadores, ocurrieron acontecimientos que en cierta medida marcaron la ruta, el rumbo que iba a tomar el régimen totalitario que se estableció en muy pocos meses. ¿Compartes esa opinión? Y si la compartes, ¿cuáles fueron los puntos traumáticos, los puntos fundamentales
que demostró que el castrismo iba rumbo al establecimiento de una dictadura totalitaria. Sí, esos eran detalles, como que se presentó la revolución como una entidad superior y cuasi divina. Cualesquiera de los errores que tenía, lo veíamos como una cosa pequeña, bueno, pero lo más importante es mantener el otro símbolo. Pero eran muchos poquitos que fueron sumándose a hacer que el fiel de la balanza ya fuera en contra del régimen. Mira, el primer impacto que me dio, yo estaba recién graduado prácticamente, y con un compañero de curso fuimos al juicio que se le hizo a Sosa Blanco en la Ciudad Deportiva. Aquello fue... Permíteme acotar para aquellas personas que no tienen conocimiento de este proceso. El juicio de Sosa Blanco era un militar del régimen de Fulgencio Batista que fue acusado de numerosos asesinatos. Pero fue un juicio público en la Ciudad Deportiva que el propio Sosa Blanco lo calificó como un acto del circo romano. Aquello fue un show donde se violaron todos los derechos. Pero fíjate, para un abogado que empezaba, yo hablé, junto con mi compañero de curso, con el defensor. Creo que era el teniente Acosta, que es un gran abogado. Y me dijo una cosa, bueno, los autos de juicio me lo acaban de dar hace menos de 2 horas. Ningún abogado tiene tiempo de con una causa. O sea, el defensor le dieron, hacía 2 horas que le habían dado los autos. Algo menos de 2 horas. Y nos dijo, bueno, fue brillante en definitiva, peleando como diríamos, con las manos atadas. Y aquella cuestión de dejar que no solo que la emoción pública, hay que distinguir entre la emoción y la pasión, que son cosas muy distintas, ¿comprende? No dejar que la pasión pública se manifestara y pesara. Ese no es el sentido del jurado. Eso es realmente un circo romano. Pero bueno, la revolución tiene la oferta más importante. Creíamos más o menos que se va a reconstruir otra vez la institucionalidad cubana y veíamos que eso era muy importante por un caso. Pero después siguió la cosa y fue atacándonos en el aspecto jurídico. En el derecho hay una norma que es la siguiente: la cosa juzgada. La cosa juzgada no se puede volver a tocar. ¿Comprende? Entonces, cuando el juicio contra los pilotos del gobierno de Batista, no, del gobierno de aquel momento. Eran los pilotos de la República, era el ejército regular de la República. Claro. Entonces, emiten un dictamen con garantías, inclusive, y entonces se paró Fidel Castro y dijo que eso no debía hacer, y fue por encima de la ley, por encima de la justicia, para exigir que se juzgaran otra vez. Entonces, ¿quién era el juez? ¿Quién decidía en el país? ¿Decidía este solo hombre? Ya esos eran los vicios de la dictadura que uno no podía soportar. Pero seguía creyendo que a lo mejor la cosa era sencillamente ocasional. Y no. Siguieron las cosas. Siguió el golpe de Estado que se le dio a Urrutia. Al presidente Manuel Urrutia. Sí, el presidente Urrutia, que inclusive se sabe que Castro lo forzó. Había corrientes más por otras personas, como Felipe Paso. Pero bueno, impuso a Urrutia, que era un buen hombre, que era un hombre de derecho, y cuando no le ha convenido, y cuando no hacía lo que textualmente quería el capricho de Castro, le dio un golpe de Estado. Eso fue un golpe de Estado. Genialmente y marinamente hecho. Fue un golpe de Estado. Con apoyo popular. Con apoyo popular, ¿comprende? O sea, eso ya fueron hechos que a nosotros inclusive nos molestaba o nos desencantaba, sencillamente. Y más cuando, en definitiva, a raíz de, no sé si fue de Girón o de la explosión del barco La Cubre, que él manifestó que sencillamente siempre ha sido un marxista-leninista. Entonces nos quedamos asombrados por el engaño de que habíamos sido víctimas nosotros. Después de haber reiterado en numerosas ocasiones con anterioridad de que no era comunista, que la revolución era verde como las palmas. No, y sentaron una especie de teoría que ya era vieja. No somos ni comunistas ni capitalistas, somos sencillamente, ¿cómo se llama?, una revolución humanista. Pero, Cuadra, no es el objetivo de la entrevista hacer un análisis ni del pueblo cubano ni del castrismo, sino que tú nos cuentes tu historia, tu participación en la sociedad cubana, que ha sido indiscutiblemente notable. Pero, ¿qué le pasó al pueblo cubano? Un pueblo reacio al fanatismo, un pueblo que negaba la mayor parte de las veces un respaldo total y absoluto a un líder, a un dirigente en particular. ¿Qué le pasó al pueblo cubano que volcó
ciegamente sus simpatías hacia Fidel Castro. ¿Qué aconteció en Cuba? Tú que viviste eso con más instancia que nuestro director Wenceslao Brujo, que yo, que todavía soy mucho mayor que Wenceslao. No, claro, no es fácil decirlo. Lo que le pasó es lo que le pasa a todos los pueblos. Inclusive pueblos muy cultos como Alemania siguió fielmente la locura de Adolf Hitler. Pueblo también de tradición histórica como el ruso, pues siguió a Stalin. O sea, que le pasó lo que tiene los pueblos, como tienen los seres humanos. Existe el alma colectiva aparte del alma personal. Y en esa alma colectiva hay porciones de bien y porciones de mal. Y sinceramente, ciertos dictadores saben utilizar los resortes para mover la envidia, el odio, los elementos bajos del carácter humano y no de reforzar y alimentar lo bueno. Eso, muy abstracto, que te lo exponga así, pero realmente fue lo que hizo. En la psicología de las multitudes, que conoció bien el señor ese, comprende, plantea las cosas más o menos así. Y él utilizó hábilmente los elementos que pesan mucho más de maldad y de aspecto negativo que tiene todo pueblo y que también tenía el pueblo de Cuba. Otro de los sucesos, me decías antes de iniciar esta conversación, fue el encarcelamiento del comandante Huber Matos, que simplemente había hecho una carta en la cual denunciaba la penetración comunista en el liderazgo de la revolución y en el liderazgo del gobierno revolucionario. Eso colmó la copa a muchas personas, porque si un individuo que había compartido la lucha con el dirigente que ya se postulaba como el autoritario por excelencia, pero que lo había compartido con él, y entonces lo trató como un enemigo. Luego, ¿qué sucede? Todo el mundo era enemigo si no estaba totalmente arrodillado a los sometido a su decisión. O sea, todo el mundo era enemigo. Hizo aquella teología que es tremenda. La revolución era la patria. Fidel Castro era la revolución y por tanto él era la patria también. Era la patria. Y esto, claro, llegó a ser una constante, que entonces estar contra Castro era estar en contra de la patria, estar en contra de la historia. Y, chico, es un proceso que no lo puede comprender nada más que el que lo vivió. Cuando le contábamos eso a un extranjero, y yo viajaba por el mundo, no lo entendía. Yo me he reunido con poetas, con novelistas, de más de 20 países, y no entendían eso. Como tampoco es fácil de entender, me imagino, el por qué tantos intelectuales notables, hombres inteligentes, cultos, con capacidad de análisis, y novelistas de fama mundial como el premio Nobel Gabriel García Márquez, cómo estas personas también se prestaron incondicionalmente a apoyar y a reparar el castrismo. Te voy a responder con la palabra de Martí. Digo sencillamente, todas las dictaduras tienen esos cultos que alquilan una palabra para que elogie, para que justifique, comprende, y para que sirva al rey. O sea, lo tienen todo, independientemente del talento. Individuos con novelistas, como mencionaste el mismo gran novelista que es García Márquez, que no le hacía falta ese individuo, que estaba por encima de él, se sometió totalmente al mismo. O sea, no le bastó con el poder que tenía la imaginación de ese hombre, con la capacidad para manifestar, para analizar las cosas. No, la brutalidad de ese individuo, el aventurerismo de ese individuo lo fascinó. Poeta, ¿cuándo te involucras en la lucha ya contra la dictadura totalitaria? Mira, cuando todas estas cosas pasan y cuando ya Castro define que él era marxista-leninista, comprende, uno que no era marxista-leninista como yo, pues entonces dijo, aquí no había nada que hacer. Hay solo tres caminos. Yo podía estar integrado al régimen, si hubiera querido, comprende, porque tenía relaciones en el mismo. Tenía que irme del país o quedarme en Cuba. Quedarme en Cuba con la ilusión de que teníamos que reorientar el rumbo que tenía aquel proceso desde dentro del país. Y entonces me quedé por la tercera vía a tratar de luchar para rescatar la institucionalidad perdida y vulnerada por el régimen de Castro. Sí. Sí, mira, primeramente nosotros, uno quizás ideológicamente me interesaba combatir ideológicamente al régimen.
Y entonces creamos ya a mediados, un poco más allá del 61, creamos una institución que se llamó Unidad Nacional Revolucionaria. UNARE. UNARE, se le puso UNARE. Y ahí teníamos fundamentalmente la lucha ideológica. Tenemos un documento en que revisábamos todas las cosas que se ofrecían en la lucha contra el gobierno que se instauró el 10 de marzo. Entonces empezamos por esa lucha, por difundir esa idea nuestra, el contrarresto que había, por aludir a lo que se firmó en la proclama de la Sierra Maestra, que me habló mucho de eso de Raúl Chivá, en la que la firmaron, ¿quiénes? Raúl Chivá por los partidos ortodoxos, Felipe Paso por el Partido Auténtico y Fidel Castro por el 26 de julio. Y sencillamente en esa proclama, que era la oferta y el compromiso con el pueblo de Cuba, ¿verdad?, que me contaba Raúl Chivá, que realmente el que lo redacte Fidel Castro en la Sierra Maestra, y ellos lo firman, está planteando que la revolución tenía que crear un equipo con todos aquellos que tomaban parte en aquella lucha. Volver a rescatar la Constitución del 40, o sea, la institucionalidad otra vez. Lo que nunca se hizo, porque en el año 59 no se restableció la Constitución del 40, sino que se dictaron un número de estatutos. No hicieron, no más todavía, ellos fueron haciendo leyes complementarias que iban atajando las cosas que tenía en el aspecto general de la Constitución del 40. Bueno, pero entonces vimos que era la oportunidad de hacerlo, que habían fracasado muchas instituciones, sobre todo con el desastre lamentable de Padre Girón, que hubiera sido un punto muy interesante en la historia de Cuba. Y entonces había que rescatarla desde los inicios. Fue una ilusión, fue quizás diríamos no una utopía, comprende, no una fantasía, una posibilidad raigal. Hay que ir a la raíz. Esto no es marxismo. El pueblo de Cuba no tiene esa tradición. El pueblo de Cuba no está preparado para ser comunista. No es comunista, comprende. Tenemos que tratar de que lo que se estableció en la lucha se justificara aquella lucha por el rescate, repito, por tercera vez, de la institucionalidad nacional. Y entonces empezamos a hacer esa unidad. Claro, no teníamos medios ninguno, no teníamos contacto ni con la CIA ni con ningún organismo exterior. Quisimos románticamente nosotros mismos resolver las cosas entre los cubanos y nos encontramos que en el telón de fondo de Fidel Castro estaba todo el movimiento comunista internacional y todo un plan que no sospechábamos. O sea, que no luchamos solamente contra un gobierno, luchamos contra una corriente internacional. Estábamos en contra de un proyecto universal, de controlar el mundo para esta ideología, que realmente lo que hacía era encubrir los caprichos y las voluntades de un número grandísimo de tiranos. Pero Cuadra, crean UNARE, que tiene una proyección más bien ideológica. Se percatan de que UNARE no puede, lamentablemente, por una serie de limitaciones, pues producir, influenciar en la población y en determinados círculos sociales. Cambian de estrategia en algún momento, asumen otro tipo de conducta en contra de la dictadura. Bueno, se dejó que cada cual que tuviera una idea la pusiera en práctica, ¿comprende? Mi asignación era, aparte de estar en el núcleo directivo, sencillamente, claro, uno es escritor, en definitiva, hacer diríamos, no, un boletín semanal, ¿comprende? O sea, y difundirlo. Inclusive es muy simpático porque nosotros no teníamos medios. Imagínense que en Cuba todo era del gobierno. ¿Cómo tú concibes los materiales para hacer una tirada? ¿Dónde estaba la imprenta? Pues me robé un mimeógrafo. No te quedaba otro remedio y podía caer preso como delincuente común. Me llamó a París y me dijo, en la Universidad de Dibujante, mañana viene la milicia. ¿El abogado Aparicio? No era abogado, era masón. Masón. Un gran orador, una gran persona, comprende. Entonces me dijo, oye, mañana van a intervenir en la sociedad. Y en el mimeógrafo de allí, el hermano nos tiraba la hojita semanal. Y yo me fui para allá, esa mañana, dejé a un amigo mío con mi carro ahí en Velasco ahí, y me fui como 4 cuadras. Llegué allí, me dio el mimeógrafo, no sé cómo tuve fuerza para cargar ese mimeógrafo de un segundo piso, caminar hasta la calle Concordia y llevarnos el mimeógrafo. Ya teníamos una imprenta. ¿Cómo conseguíamos el material? Pues la tinta y el papel. La tinta y el papel.
Bueno, yo trabajaba... Y los stencils que se perdieron enseguida. Y los stencils, claro. Pero yo trabajaba en la Comisión Nacional de Vivienda y allí... Te llevaba las cosas ahí. Allí buscaba el que era más integrado, yo tenía los modelos, lo ponía su nombre y teníamos material de tinta y papel. Es lo único que podíamos tener. Otros compañeros nuestros que trabajaban separados por núcleo, si tenían una idea determinada, la podían desarrollar. No teníamos un financiamiento general, no teníamos nada, cada cual busque sus medios para hacerlo. Y claro... Creo que es importante, poeta, que destaque esa miseria, digamos así, de la oposición al castrismo, porque la dictadura tiende siempre a decir de que la oposición, tanto la de nuestra época como la actual, recibe ayuda del extranjero. Y es que la oposición cubana siempre ha estado huérfana económicamente hablando. No teníamos nada, sencillamente. Inclusive, y yo me recuerdo que en el juicio que se me hizo a mí, un juicio por los tribunales revolucionarios, que era increíble, que lo va a hacer la ley 425, ¿verdad? Unos tribunales que no tienen una instancia superior. Es un juzgado correccional que puede decretar la pena de muerte, ¿comprende? Entonces, una cosa que dijo el instructor, yo era solo en mi causa, dijo, bueno, esta gente no tenía nada que ver con la CIA. Que lo proclamara así en el tribunal, ¿comprende? Y claro, desde luego, el fiscal me amenazó que me iba a pedir el paredón porque el boletín nuestro atacaba, en fin, todas las cosas esas que ellos pueden contar. Todas las cosas que inventan, medias verdades que ellos montan a su antojo. Esa es la verdad, son medias verdades que son más dañinas que la mentira completa. Seguro, evidentemente. Y eso, claro, eso me movió. Aparte, una cosa que también me sentí. Chico, yo sentí que uno estaba obligado, y esto es un poco romántico tal vez, si tenía uno una facultad regular, buena o mala, que la vida que Dios nos dio, el poder de la creación, en este caso literario, yo pensé que el escritor tiene siempre un compromiso. Yo creo que lo tiene siempre, poeta. Y no es un compromiso con un partido, con una religión, no, chicos. Dijimos anteriormente que somos, diríamos, hijos del medio, de las circunstancias y del tiempo. Y vivimos siempre en un lugar. Y esa vida nos obliga también a tener un compromiso con ella. No es que dejemos el arte nuestro, no es que hagamos un arte militante, pero sí que en la facultad que Dios te dio hay un espacio para que para la cosa colectiva, sea para el no yo. Eso es muy martiano. Martiano lo dijo inclusive, Martí lo dijo inclusive, hasta en el aspecto económico. Es muy natural que el hombre trabaje para su adelanto personal, pero que además también se ocupe del adelanto de los demás. Lo que pasa es que esa es una visión, poeta, y permíteme la acotación, que lamentablemente algunos escritores transforman en lo contrario a lo que tú estás diciendo. Trabajan simple y llanamente para un gobierno, para una ideología, y no trabajan para defender a la sociedad en su conjunto. Y son esos intelectuales orgánicos que ha tenido la dictadura de los Castro siempre, ese tipo de intelectual como Pablo Neruda, capaz de escribirle a Joseph Stalin, o el que ya mencionamos, Gabriel García Márquez, y otros tantos intelectuales que desgraciadamente han prestado su pluma a las dictaduras, a los totalitarismos, y no solo a los comunistas, también a los nazis y a los fascistas. Precisamente. Esto sucede así, y ya lo hablamos anteriormente. Te hice la cita de Martí, de que la dictadura tiene siempre un individuo oculto que siempre encuentran eso. ¿Por qué? Yo no podría hacer un análisis. No sé por qué sucede siempre eso que tú señalas. Ocurre en todos los países. Ocurre en todos los países. Yo creo, poeta, porque el creador es también un ser humano y está sujeto a ser seducido por un caudillo, y Fidel Castro manejaba eso que algunas personas dicen que él tenía, un carisma particular. Y por supuesto era un carisma particular para algunas personas porque muchos de nosotros, la mayoría de nosotros nunca fuimos seducidos por el discurso castrista. No, todo lo contrario, siempre nos opusimos a su histrionismo y a su capacidad de mentir, y muy particularmente a su crueldad. Pero fíjate, perdón, lo interesante de esto. Qué difícil es dividir la línea separatoria. Efectivamente,
separado el Fidel Castro de la revolución, así se entendió, comprende, tenía un sentido, que ahora lo hablamos al principio de esta conversación, es esa reinstitucionalización. Y sin embargo, comprende, eso ocurre al margen de que la revolución era una entidad, comprende, el que la maneja y la mueve es una sola persona. Y se confunde, como decíamos anteriormente, la patria con el tirano. Eso nos pasó, eso le pasó a mucha gente, no a toda la gente. No a todo el pueblo cubano, por supuesto que no. Ni tampoco a todos los escritores, a todos los artistas. No, por supuesto que no puede. Claro, algunos individuos que a veces uno le da pena, gente que uno admiraba, como tú, pobre, en el caso de Pablo Neruda, que era uno de mis poetas favoritos, ¿verdad? Que se sabe que al final también estaba arrepentido de ello. Y muy secretamente es cierto, pero que dijo que bueno, ya él no podía dar marcha atrás, habían dado demasiado. Bueno, yo creo que eso es con todo respeto, una falta de coraje. Claro. Porque cuando uno se equivoca, Sin duda, tiene que estar dispuesto a rectificar públicamente, y más una equivocación de ese tipo, porque como dice un amigo común, la persona que piensa y crea tiene más responsabilidad que un ciudadano común y corriente. Pero si inclusive eso pasó así, tenemos la historia de lo que le pasó a George Edward, que era agregado cultural del gobierno de Allende en Cuba. Entonces él se manifestó y ahí fue cuando lo expulsaron como persona non grata. Y hay una anécdota que es muy interesante, que Neruda había sido, diríamos, atacado masivamente por un conjunto de escritores cubanos. Cuando Neruda acepta ir a un acto del Pen Club allá en Nueva York, allá salieron los extremistas a hacer una carta en contra de Neruda. Y allí acudieron un montón de personas desesperadas por poner su nombre en esa firma, que apareciera en contra de Neruda. Y se cuenta que Neruda le dijo a Edward, cuando fue a Cuba, cuando llegues allá, cómprate una botella de ron y llévaselo a Enrique Labrador Ruiz. El único que públicamente dijo que eso no lo firmaba él. ¿Comprende? Y así lo comentaba. Y que hay que tener dignidad y hay que tener coraje para defender los propósitos y los compromisos que uno va contrayendo en la vida. Pero poeta, regresemos a la lucha, a ese proceso de confrontación. Tú estuviste involucrado, tienes un compañero de causa o de la lucha que fue fusilado, Roberto Arias. Roberto Arias, René Hernández García. No es compañero de causa, yo fui solo a mi juicio. Yo no tuve compañero de causa. Bueno, pero estuviste involucrado con la conspiración. Él era el jefe de acción. Del movimiento. Él era de procedencia auténtica, un hombre extraordinario, muy entregado a la lucha, muy soñador, muy soñador. Él sí entendió que la lucha tenía que ser armada. Lo mío era más ideológico, comprende. Y entonces se buscó muy poquitos elementos para hacer un frente alzado en el norte. Inclusive ¿En el norte? En el norte. ¿En la provincia de Oriente? En el norte de Oriente. En el norte de Oriente, ¿comprende? Inclusive le pidió consejo a un militar que era de los militares del gobierno anterior, que era un militar honesto, como tantos otros habían, para que le explicara algunas cosas y en el bufete mío se trazó el plan que quería Roberto hacer para alzarse en la parte norte de Oriente. Yo no estaba de acuerdo con eso, pero como la norma era que cada cual desarrolle aquellas cosas que lo haga con sus propios medios, porque no teníamos medios determinados, había que dejarlo. Y con pesar mío, lo fui a despedir a la terminal de ómnibus cuando él se iba a unir con unas pocas personas nuestras más que estaban en la parte norte de Oriente. Roberto Arias, que lo fusilaron, no estamos seguros si en el 1 de marzo del 53 o el 3 de marzo, ¿comprende? Y bueno, que la historia lo recoja. ¿De qué año? ¿Del 63? 63. Yo recuerdo esto porque cuando grabamos el documental Tributo a Papá, tú nos presentaste a la hija de Arias, y ella está en ese documental que invitamos a quienes estén viendo esta entrevista, Cuba, Encuentro con la Memoria, a que en la página web del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, pero también en otras páginas de las redes sociales, está este documental, Tributo a Papá. Es realmente un documental conmovedor, de una fuerza grande y de la cual es muy difícil evadirse los impactos que provocan
en los sentimientos nuestros. Esta niña no pudo ver a su padre porque él se alza estando la madre en estado. Ya. Y cuando ella nace, cuando el padre ya lo fusilaron. El padre fue apresado y fusilado. Apresado y fusilado en Oriente. Poeta, terminada esta parte, presidio. ¿Cuántos años estuviste preso y cómo entendiste como escritor y como ser humano el presidio? Yo caí tarde, diríamos. ¿Cómo tarde? Sí, tarde preso. Yo te regalo el haber caído yo más temprano. Porque la prisión que tú conociste mejor que yo, la prisión más dura, que el régimen más duro, se hizo fundamentalmente en Isla de Pinos. Tú sabes que yo apreciaba, me permite decir esto, esta entrevista es tuya, no es mía, pero yo noto en un número importante de presos que no estuvieron en Isla de Pinos una cierta añoranza, un cierto deseo de haber estado en esa experiencia que fue el presidio de Isla de Pinos, sin duda alguna el presidio más emblemático de la causa democrática cubana contra el régimen totalitario. Yo no, yo realmente no. No añora eso. No lo añoraba, pero cuando yo caigo preso, fue al mes siguiente en que se acabó la prisión de Isla de Pinos. Marzo del 67. Sí, yo caigo en abril 7 del 67. Entonces, inclusive, cuando lo juzgan a uno, al fin y al cabo, pues entonces le dicen, ustedes van a ir para el plan tal, pero si no, se tienen que unir en las galeras que está la gente que viene a Isla de Pinos. Eso era terrible, nadie está dispuesto a hacer eso. Entonces yo dije, no, yo voy para allá. ¿Tú dijiste eso? Y llegué como un extraño, no conocía ya a nadie, a donde estaban los plantados en Isla de Pinos. Eran personas que tenían un aval de lucha y de sacrificio increíble, realmente eran como unos héroes anónimos. Y me enseñaron los casos todos, como que yo llegaba allí nuevo, empezaron a enseñarme las cosas, y como me solidaricé con todo aquello, me sentí parte de aquello. Al principio no, al principio me sentí extraño. Yo no conozco a nadie, ¿comprende? Esta gente están todos locos, están locos. Y hacen una resistencia que yo también tuve que hacerla. Que se resistía a todo. Que me costó un golpe que me dieron por aquí, por la oreja de los jugadores que te golpeaban si tú no corrías en el conteo. O sea, me fui acostumbrando a ver individuos como Mayimbe que le sacaron un ojo con la bayoneta, ver un muchacho como, sí, se llamaba Ciro Castillo, no es sindicalista, que me dijeron, ¿quieres ver a un damnificado de Hiroshima? Y este muchacho, tú sabes mejor que yo, que había una tortura tremenda, que era en el desagüe, ¿sí?, de las aguas albañales, de todos los excrementos, de todos los... El que no trabajaba, o sea, ponía, lo tiraban ahí y lo golpeaban. Este muchacho, de tirarlo más de una semana y golpearlo todos los días, entre la sangre y el excremento en la espalda, se le creó una especie de hongo gigantesco. Que es gigantesco. La llamada mojonera, vamos a decirle su nombre, que no es un nombre agradable, por supuesto, pero así se llamaba ese lugar del presidio político de Isla de Pinos, donde iban todos los detritus de la cárcel, desde las heces fecales hasta lo que se botaba en la cocina y lo que se botaba en el centro donde nos curaban nuestras heridas, si es que las curaban en las ocasiones que eso ocurría. Allí iban todos esos detritus y era un foco de infección, como tú acabas de describir, horrible. Bueno, y allí metían a los presos, sí, los castigaban y nos golpeaban. Yo recuerdo que cuando yo llego al presidio se me ocurrió escribir un poema inicial. Yo no había pasado todavía donde estaban los presos plantados, y entonces me acuerdo que lo llamé Canción del Presidio Político, que acababa diciendo, aquí estamos logrando, aquí estamos edificando a roca y sangre la dignidad unánime del pueblo. Y así lo terminé. Y ya aún no estaba incorporado de todo aquello, pero vi en aquellos hombres de las otras galeras un símbolo de sacrificio, del esfuerzo, ¿verdad?, que me conmovió a decir, yo soy una parte de ello, pues aquí estamos labrando a roca y sangre la dignidad unánime del pueblo. Y así fue. Muchos de los escritores en prisión, muchos que no habían escrito nunca, se sintieron motivados por una circunstancia y a veces como una canalización escribían. Bueno, por eso mismo, y es una primicia que le damos a nuestros televidentes, no sé si la palabra es adecuada, ya Gwen me explicará más adelante cómo se debe decir. Tenemos en preparación el primer encuentro de escritores cubanos
de escritores cubanos del presidio político. De ahí que uno de mis libros se llama La voz inevitable. Ese es exclusivamente de poesía cívica y política. No otra, mi obra no es una obra política, comprende, es general, la que pude hacer en los intersticios que me dejaba el entregarme a esta lucha. Entregarme a esa lucha, pues sí, es una obra general, inclusive, bueno, modestia aparte, fue un poemario de amor, ganó el premio Amantes de Teruel, que no lo había ganado nadie hasta en 27 años. ¿Tú lo ganaste 2 veces? Yo gané 2 veces, ¿comprende? Ha sido el único poeta que ha ganado 2 veces el premio Amantes de Teruel. Hasta ahora que yo sepa. Y el primero que lo ganó en 27 años. Una experiencia extraordinaria. Es que salir de la cárcel, haber pasado todo ese tiempo, haberse asimilado y todos aquellos locos maravillosos que habían venido de la de Pino, sentirse uno, pero si yo soy uno más, y sentirse entonces una familia y parte de la familia, ahí me aquieté. Ahí la inquietud de porque estoy aquí, etcétera, etcétera. No, tenía que ser fiel con aquel verso, la dignidad unánime del pueblo. Y en esa gente estaba esa dignidad. Yo, que llegué tarde, dije anteriormente, me sentí recipiente un poquito de la misma. Llegaste en el momento oportuno, poeta. Cuando hacía falta que estuvieras allí fue cuando llegaste. Y después inclusive movimos. Alguna de la gente que entendió como una canalización el escribir o pintar, etcétera, o hacer canciones, no lo harían más cuando cesara el estímulo. Pero hubo otros que descubrieron en su interior una posibilidad nueva de expresión. Y sintieron tenemos el caso de Ernesto Díaz Rodríguez. Y tenemos el caso de Ernesto Díaz Rodríguez, ¿comprende? Que inclusive me mandó una cartica a donde estaba yo, diciéndome que los poemas suyos, que en fin, muy modesto. Y yo veía aquella cosa maravillosa del muchacho, como este hombre está escribiendo poesía para niños, con esa ternura, con todo lo que él pasó, ¿comprende? Ese va a seguir, y ha seguido hasta el final del tiempo. Ese le va a pasar, como decía Rubén Darío, no aconsejo a nadie que sea poeta, pero el que tenga la llaga, que sufra la quemadura. Qué bien, qué bien. Qué bien. Entonces hubo otros, como Raúl Cambenate, etcétera, etcétera, y algunos que de la calle venían con esa posibilidad. El caso más típico es Jorge Valls, que realmente... Sin duda alguna, un hombre a recordar, a respetar. Sí, era un gran se puede poeta. considerar uno de los emblemas fundamentales del presidio político cubano. Yo lo creo. Y también agregó ahí al cura, a Loredo, al padre Loredo, sí, que también tenía talento. Los dos éramos elegidos generalmente para ser jurados de los concursos que hacíamos. La lista es larga de hombres que escribieron en el presidio político, pero tenemos que hacer también una pequeña alusión al presidio de mujeres. Sí. El presidio político de mujeres también fue muy doloroso, pero también tuvo muchas mujeres que fueron capaces de crear y hoy en día todavía siguen trabajando al tenor. No, todavía siguen, bueno, muchas de ellas. Inclusive. A mí me conmovió mucho cuando el pintor, ¿cómo se llama? Julio Hernández Rojo. Julito, que en paz descanse. Pintó a un cuadro, era Clarita González, presa política. Y me inspiró que él venía de la visita porque ya Clarita había salido de la cárcel y fue a verlo. Pues entonces, cómo la evocaba y la quiso eternizar en una pintura. Y yo se me ocurrió eternizarla en un poema. Y entonces a esta muchacha, tanto en la pintura como en la poesía, dejamos Julio Hernández Regilló su nombre escrito ahí para la historia. Es muy importante que hayas comentado esto porque el presidio fue mucho sufrimiento, pero también fue muy creativo. También fue muy creativo y en cierta medida los presos políticos cubanos trataron de llevar a la cárcel y continuar su vida como si todavía estuvieran en libertad, cumpliendo sus obligaciones, al igual que las academias que se crearon para que siguiéramos estudiando aquellos que no pudimos concluir con nuestros estudios. Poeta, cuando sales de la cárcel. Bueno, como yo cumplo toda la condena, los 15 años que me echaron, pues entonces yo salgo, pero ya yo en ese momento, como yo me había arriesgado y a pedir que publicaran mis obras afuera, no importa lo que fuera, inclusive sabiendo que me habían amenazado, que estaban preocupados por lo que yo escribiera contra ellos,
y que me podía acarrear. Oye, tú tenías un nombre internacional. Ya lo hice. Organismos internacionales estaban preocupados por tu situación. A mí me nombró el prisionero de conciencia del mes en el mundo, Amnistía Internacional, en el 81. Y en el 80 me nombró miembro de honor el PEN Club de Suecia, que yo me enteré entonces que había un pues club en el mundo. Y eso sí, claro, cuando yo cumplo, que Alemania me acoge, porque el grupo que me acoge a mí, de Amnistía Internacional, fuera el grupo alemán, ¿comprende? ¿Saliste de Cuba para Alemania? Para Alemania, pero yo estuve 3 años en la calle que no me dejaban salir. Solamente con una campaña muy grande que se hizo, inclusive en que estaban personas como Vargas Llosa, sobre todo como Octavio Paz y muchos más, pues se hizo una gran campaña y se aprovechó una circunstancia que es muy difícil explicar, pero que es muy interesante, que no la explicaré ahora. Y entonces me fue a ver el embajador Amino, a la que era mi esposa, y también trató de que el gobierno le dijera que no había inconveniente en ponerme en libertad cuando cumpliera la condena. Y entonces el embajador trató, eso me lo cuenta lo que era mi esposa entonces, él trató el gobierno quería enviar al de Alemania un funcionario para acompañarme, y eso no se lo transmitieron. Eso me tuvieron 3 años, en la que yo inclusive me iba a trabajar, no me iba a trabajar, pero me sentía respaldado. No es guapería de uno, me sentía respaldado, comprende, por eso dije que no trabajaba. Y al fin, por una circunstancia internacional, a los 3 años me dejaron salir. ¿Saliste para Alemania? Salí para Alemania, porque allí estaba el grupo de amnistía que me acogió, y allí estaba, en el consulado de Frankfurt, estaban los trámites para entrar en los Estados Unidos, que yo entré no acogiéndome al asilo político, sino a los trámites normales que mis hermanas, que eran ciudadanas americanas, hicieron, y entré, claro. Eso demuestra que el exiliado político es una cuestión de conciencia. Yo realmente me sentí siempre exiliado político, y realmente entré por los trámites normales que se hace para entrar en el país. No, el exiliado político no es porque estés fuera de tu país. La causa que te llevó afuera de tu país y la conducta que tú mantienes cuando estás fuera de tu país. Y pensé que realmente todavía podía. Ya me sentía vinculado, Pedro, ya me sentía obligado. Tenía que hacerlo, tenía que apoyar todo lo que se hiciera en contra del régimen, porque era mi razón de ser. Inclusive lo que se pasó en presidio, que me lo contagiaron a mí también, es que las diferentes corrientes y las diferentes motivaciones políticas llegaron a un momento de un entendimiento, que todos eran recipientes de un maltrato común, que el enemigo común no era ni el de tal organización, ni el de Batista, ni el contrario, ¿no? Sencillamente eran toda una familia en contra de un mal. Y eso se me penetró. Por eso, cuando creamos un área anteriormente, ya habíamos dicho que realmente que todo aquel cubano que honestamente hiciera algo en contra del régimen, debíamos apoyarlo. No tiene que ser el apoyo incondicional, sencillamente no atacarlo. Por supuesto, dejarlo hacer. Claro. Que es lo más importante. Pues en la época en que saliste de Cuba estaban en desarrollo los congresos intelectuales cubanos en el exilio. ¿Recuerdas? Bueno, ¿tú fuiste? A los que yo fui fueron a los congresos del PEN Internacional. Porque a mí así abiertamente, yo me entero, te digo, me entero en Boniato, con una tarjeta que me mandaron que me decían que me habían nombrado miembro de honor del PEN Club de Suecia. Y es que sabía lo que era. Lo que era Suecia, Suecia sí, pero lo que era el PEN Club, comprende. Pero entonces, después, ya en el exilio, para evitar que alguien fuera a plantear un centro de PEN dentro de Cuba entre disidentes, porque se lo iba a coger el gobierno, se me ocurrió decir no, y fundaron un PEN en el exilio. ¿Cuándo fundaste ese PEN en el exilio? No, en el 97. ¿Te ayudaron varias personas? Sí, mucha gente. Es más, inclusive cuando trae, creo que fue Restano, Indamiro Restano, que trajo la idea de un PEN dentro de Cuba, yo estaba con mando de armas. Digo, no, eso no puedes hacerlo, lo que vamos a hacer es uno en el exilio. Y entonces nos reunimos 5 personas
aparte de estos tres, Armando, Indamiro, Reinaldo Bragado, y ¿quién más? Octavio Costa, el viejito Costa, que había sido el último presidente del PEN que hubo en Cuba en el 40 y tanto, que fundó Jorge Mañar. Y nosotros nos sentimos entonces la continuación de aquel. Y crearon el PEN Club de Exiliados Cubanos. Efectivamente, que estuvo al frente de mí muchos años. Ahora tenemos a nuestro hermano Albertini, que está en la Poeta, pero antes de crear el club, tú dirigías junto a un amigo común, Rolando Borges, el Ex-Club, sí, que era una organización, es una organización que reúne a expresos políticos y también a excombatientes. Sí, efectivamente, hermano. Que fue una idea que se creó también en la lucha. Y que Rolando fue el que le dio el impulso más grande. Sí, bueno. También que fue un gran luchador, ya fallecido, Rolando Borges. Un luchador incansable, Rolando Borges. Poeta, terminando esta entrevista, que ha sido más extensa de lo que esperaba, porque yo quería hacerla más breve para beneficio de aquellos televidentes que siempre están corriendo. ¿Estás satisfecho de tu vida? ¿Estás satisfecho de haber cumplido con tu deber de luchar por la democracia a pesar de los altos costos que ha tenido? La respuesta es sí. ¿Categórica? Categórica. No me arrepiento. Creo que lo haría otra vez. Otra vez. Y que si le debo algo a la cultura por el tiempo que le dediqué a la lucha, lo tengo por bien hecho, sencillamente. Si de todo aquello sale un solo libro, como fue La Voz Inevitable, está bien hecho. En definitiva, como digo yo al principio, amigos, esta es el libro de otra realidad y yo no he podido encarcelarla en el silencio. Por eso es La Voz Inevitable. Dejaste hablar a Ángel Cuadra. Sí. Poeta, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros este tiempo. Fue el poeta Ángel Cuadra, expreso político cubano, un ejemplo de entrega y dignidad en este proceso a favor de la democratización de Cuba. Les esperamos en otra edición de Cuba, Encuentro con la Memoria. Gracias a Wenceslao Cruz, nuestro director, compartió con ustedes este tiempo Pedro Corzo.